Llegué a casa bajo una lluvia que parecía entenderme demasiado bien. El pavimento brillaba con luces repetidas de los faros, y cada gota golpeaba la acera con un tamborileo que imitaba miles de latidos desconectados. Abrí la puerta y el pasillo me recibió con un silencio espeso, como si la casa hubiera decidido contener la respiración hasta que yo llegara. El olor de la madera envejecida y del polvo acumulado se mezclaba con un aroma a cocina apagada y a algo que sabía a miedo latente. Todo estaba en su sitio, pero había cambiado la forma en que se veían las cosas. Una lámpara que ya no caía con la misma luz, el tapete que parecía haber sido colocado de forma exacta para recordar un recibimiento que ya no había. Avancé con la llovizna de mi abrigo pegada a la piel, y cada paso resonaba en la madera vieja como una advertencia. En la sala, las imágenes de la familia parecían mirarme desde marcos polvorientos, pero no había nadie para moverlas ni para justificar su quietud. Las sillas estaban alineadas con la precisión de un ritual, como si alguien hubiera contado los lugares de cada objeto para que nadie osara apartarlos. Deslicé la vista por la habitación y noté que algo imprescindible había desaparecido de su lugar habitual, la energía cómoda de un hogar que te recibe cuando ya has decidido creer en su presencia. Fue entonces cuando la vi. Ella estaba de pie en el umbral de la cocina, con una sonrisa que parecía haber sido tallada en una piedra fría. Mi nuera. Mi hija, en cualquiera de las dos maneras, una figura que había crecido para convertirse en un espejo de las certezas que un día pensé compartir con ella. Pero ahora, la sonrisa tenía un filo que no prometía nada bueno. Sus ojos, oscuros y sin purga, se clavaron en mí, y sin decir palabra, dejó entrever su nueva verdad. Ya no es tu casa, es nuestra. No me sorprendió la palabra exacta, porque sabía que las palabras pueden ser puertas y muros a la vez. Pero sí la forma en que apareció esa afirmación, como si el aire se arrancara de la habitación para introducir un nuevo orden de cosas. Ella lo dijo con una calma que parecía ensayada, con la seguridad de quien ya ha fotografiado el lugar exacto de cada resistencia y está lista para desarmarlas una por una. En ese instante, el mundo se estrechó alrededor de mí y tuve la clara impresión de que la casa misma, en su estructura más íntima, aceptaba la maniobra sin protestar. No había gritos, no había forcejeos, solo una quietud que parecía escuchar el latido de las paredes. Mi reacción, por supuesto, no fue una tormenta. No grité ni dije palabras que pudieran encender un incendio inmediato. Mantuve la espalda recta, el mentón en alto, y respondí con la voz que uno usa cuando no hay nadie alrededor para ver temblar las manos. Si esto es lo que has decidido, entonces empaca tus cosas. Vas a necesitar tu propia casa esta misma noche. La frase sonó más firme de lo que me permitió sentirla, como si el tiempo hubiera decidido quedarse quieto para escuchar cada una de las sílabas, para registrarlas en un libro invisible que nadie leería. Ella dejó de sonreír de golpe. No fue un gesto violento, ni una explosión de rabia, sino un apagón súbito en la claridad de su rostro. Sus rasgos se endurecieron, como si la piel de la casa, al oír esas palabras, se hubiera tensado para sostener una nueva realidad. Se movió un paso hacia atrás y dejó caer una sombra de duda sobre el piso, una sombra que no dejó de crecer en silencio mientras recorría la sala con la mirada, como quien verifica que cada objeto también ha aceptado el estado de cosas. Pero no habló. No hizo falta que hablara. Ya sabía lo que significaba la decisión. Ya sabía que el verdadero juego apenas comenzaba. Yo seguí mirando, intentando entender. En esa casa que parecía haber cambiado de color sin que nadie lo notara, cada objeto tenía memoria de lo que fue y de lo que podría ser. Las tazas en la repisa, la sofá que creía descansar en su propio peso, las cortinas que solían bailar con la brisa de la calle. Todo parecía haber sido reubicado para acomodarse a un nuevo dueño. Esta no era una lucha entre dos generaciones, ni entre dos cuerpos que reclamaban un plano de vida. Era de algún modo una negociación con una casa que sabía más de lo que los humanos se atreven a admitir. Una casa que recuerda, que escucha, que vigila. La hora de la verdad estaba por llegar, pensé, pero no era la hora que creía. En vez de un choque de voluntades, fue la quietud lo que tomó la iniciativa. Ella se quedó inmóvil, como un personaje que se ha convertido en testigo de su propio destierro. Yo, por mi parte,
No di el primer paso para expulsarla del lugar, ni para sellarlo con cerrojos violentos. Quise comprobar algo más. Si la casa, en su hondura, tenía un modo de confirmar que el problema no era la presencia de alguien más, sino el modo en que alguien podría resistirse a abandonar un sitio que, en su puro ropedón, se había vuelto crucial para una identidad. Afuera, la lluvia continuaba y la ciudad dormía, ajena al mínimo temblor que ocurría dentro de estas paredes. Dentro, la conversación no había hecho más que empezar, y apenas había habido palabras nuevas. Todo era insinuación y promesa envuelta en el silencio, la promesa de una salida, la insinuación de una verdad que había estado esperando el momento de mostrarse. Yo, como un guardián de una casa que no sabía si quería ser guardada o abandonada, me quedé en el centro de la sala, consciente de la que, quizá, era la primera de muchas decisiones que tendrían que tomarse para restaurar un equilibrio intrínseco que no se puede calcular con números ni con leyes. La hora marcó un compás extraño en el aire. Cada 45 minutos, una nota de la vieja película que nadie recuerda parecía resonar desde la pared del pasillo, como si la casa, cansada de permanecer callada, hubiera decidido cantar un fragmento de memoria para recordarse a sí misma de dónde venía y a dónde podría volver. Y entonces ocurrió algo que no esperaba en absoluto. Una pequeña vibración, apenas perceptible, recorrió el zócalo, como si la madera se hubiera despertado de un sueño y quisiera decirme algo sin palabras. Era demasiado temprano para hablar de planes, de alianzas o de traiciones, pero la semilla de un ajuste, de una estrategia, había sido sembrada en la quietud. En este primer encuentro, la casa y yo coincidimos en algo imposible. Sabíamos, cada uno a su manera, que la verdad no se impone por fuerza, sino que se revela paso a paso, cuando las cosas parecen estar ya definidas, y, sin embargo, conservan un rastro de dudas que nadie se atreve a pisar de lleno, ya que ella no esperaba que mi silencio se volviera un argumento tan contundente. El aire de la sala pareció comprimirse para escuchar el próximo movimiento. Ella avanzó con la maleta pequeña en la mano y una determinación que sabía a protocolo. «Esto es lo que hay», murmuró, como si la casa fuera un asunto de papeles y firmas que debía cumplirse al pie de la letra. Pero la casa, que ya había aprendido mi voz sin necesidad de palabras, no parecía estar de acuerdo con esa partitura. El zócalo crujió ligeramente, como una garganta que se rehúsa a tragar un secreto que no debe salir a la luz. La conversación, sin palabras nuevas, se convirtió en un juego de presencias. La mía, firme y desnuda; la suya, medida y contenida. La casa, testigo silencioso con una memoria que no perdona y un ojo que todo lo anota. El reloj marcó otra ronda de 45 minutos, ese compás que parecía dividir la noche en escenas, cada una esperando a que alguien decidiera si la memoria quedaba o si era hora de abandonar. En la pared, las sombras de los cuadros parecían moverse apenas, como si alguien, desde dentro de los marcos, respirara por momentos para recordar su propia historia. Ella buscó a tientas un objeto que pudiera convencer a la casa de que la vida debía reacomodarse alrededor de su plan. Abrió la puerta del armario de la entrada y dejó ver un subrayado de polvo que decía que allí había vivido otro dueño, otro mapa de vida. Ropa doblada, zapatos que se negaban a abandonar su escondite, objetos que parecían susurrar que alguien había decidido quedarse para siempre, o para siempre ordenado por alguien que ya no era yo. Pero yo seguí inmóvil, sin hacer el menor gesto de aceptar o rechazar esa ocupación. Lo que propuse fue una frontera, una simple directriz, una orden que, en su frialdad, tenía el calor de una promesa. «Empaca tus cosas», repetí, no como una amenaza, sino como una definición clara de límites. «Vas a necesitar tu propia casa esta misma noche». La frase, pronunciada con la densidad de un sello, no buscaba herir, sino recordar que un hogar no se negocia con la idea de quién vive dentro, sino con la certeza de quién se mantiene cuando las paredes exigen memoria y silencio. Ella dejó de sonreír, no con rabia, sino con una especie de precisión clínica, como si alguien le hubiera enseñado a convertir cada emoción en una herramienta para sostener un plan. Sus ojos, oscuros y sin purga, se clavaron en mí, buscando un hueco por donde escapar a la verdad que crecía en la habitación.
La casa, como una entidad con conciencia propia, respondió de formas que no eran visibles, pero sí perceptibles. El aplique de la pared dejó ir una chispa de luz que no era necesaria, y la luz, al recorrer el techo, dibujó trazos que parecían rutas de salida, o tal vez de regreso a algún lugar que ya no podía llamarse casa. Un susurro, casi imperceptible, recorrió la cornisa de la ventana y se perdió en el vidrio empañado. ¿Era la casa quien hablaba o era la memoria de lo que había sido este lugar lo que cantaba a través de esos ecos? No importaba. El efecto era claro. La habitación se volvía una sala de negociación en la que cada objeto tenía una voz y cada voz una intención. Ella se acomodó en la escena, preparándose para recoger lo que era suyo y, a la vez, para demostrar que sabía dónde estaban las líneas que separan una casa de otra. Pero la casa, que había aprendido a escuchar, dejó que el diálogo se volviera un monólogo continuo en el que yo decía las cosas que importaban y la casa decía las cosas que preservaban la verdad. Observé la cocina como quien observa un mapa antiguo. Cada estante, cada cajón, cada esquina tenía un registro de lo que se había pedido permiso para hacer y lo que había sido negado. En la repisa de la sala, las tazas parecían más ligeras que de costumbre, como si alguna mano invisible hubiera decidido disminuir su peso para permitir que la decisión flote por encima de la mesa. En medio de la quietud, llegó un detalle que no había visto venir, una vibración sutil en el zócalo, una especie de latido que no pertenecía a la casa, sino a la memoria que la casa custodiaba. Fue entonces cuando entendí que la casa no era solo una estructura, sino un archivo en movimiento, que mantenía registros de quienes cruzaban su umbral y de las promesas que se hacían o se traicionaban dentro de sus paredes. La memoria de la casa no era una historia que contar, sino una presencia que exigía ser reconocida. Y ese reconocimiento, en el lenguaje de la geometría de madera y de los clavos, era la única arma para sostener una verdad, que la pertenencia no se compra, se mantiene. La escena se espesó como la niebla que cae sobre un río sin recordar su caudal. Ella recogió una foto de la pared, una imagen que no era suya pero que parecía haberla elegido como testigo, y la dejó de nuevo en su lugar con una sonrisa que ya no prometía nada. Yo, por mi parte, mantuve la calma y la mirada, sabiendo que cada gesto suyo era un índice de un plan mayor, más antiguo y menos evidente que cualquier palabra. La casa, en su modo más sutil, me ofreció una visión, un pequeño recorrido por las esquinas de la sala, una especie de mapa interior que mostraba, con precisión de relojero, dónde podría encajar cada objeto para sostener un estado de pertenencia común. Mi silencio, más contundente que cualquier palabra, se convirtió en un mapa que solo yo podía leer. Ella, con la maleta pequeña todavía en la mano, dejó entrever una paciencia que olía a protocolo y a excusa aprendida en pasillos ajenos. Miré a la casa, y la casa me miró a su manera, sin prisas, con la memoria puesta como una lente que aprende a enfocar lo que ha estado fuera de lugar durante demasiado tiempo. En la pared, la sombra de un cuadro se movió apenas, como si alguien que no estaba fuera de cuadro decidiera respirar sobre la tela para recordarle a la habitación quién manda aquí. Comenzó a recoger objetos con la suavidad de quien sabe que cada gesto puede cambiar el mapa de una casa entera. La abuela de la familia, la tía, el fantasma de una risa que ya no era suya, parecían observar desde los marcos, esperando que alguien dijera una palabra que cerrara el ciclo. Ella abrió el armario de la entrada y dejó ver una estela de polvo que parecía un pacto antiguo. Aquí hubo vida, aquí hubo presencia, aquí hubo un pacto roto y reparado a la fuerza. Los zapatos que antes descansaban en su escondite parecían de pronto acercarse unos a otros para formar una fila que marcaba un itinerario de salida. Yo, por mi parte, no me moví. La casa, que se había acostumbrado a escuchar mis respiraciones como si fueran latidos, decidió añadir una voz sin palabras, una vibración en el zócalo, un susurro que parecía venir desde el subsuelo de la casa, como si allí hubiera un archivo sellado con una llave que nadie recordaba haber visto. Fue entonces cuando la memoria empezó a hablar en clave. Cada objeto tenía un registro, cada esquina una firma, cada estante una fecha. No era un duelo entre dos personas, sino una negociación entre fuerzas que la casa había reunido en torno a una misma verdad.
La pertenencia no es una firma que se estampa en un papel, es una resonancia que se mantiene cuando todo parece desvanecerse. Ella dejó caer una foto de la pared, una imagen que no era suya, pero que la casa reconoció de inmediato como testigo. Su gesto no estuvo cargado de rabia ni de resignación. Fue, más bien, la señal de alguien que sabe que un capítulo no termina cuando alguien decide que ya no quiere estar. Recogió la foto, la estudió como si fuera un mapa y la volvió a colocar en su sitio con la precisión de quien sabe exactamente dónde debe estar cada recuerdo para sostener una historia que ya no le pertenece por derecho, sino por adopción forzada por el momento. La casa respondió a su forma de moverse con una coreografía sutil, un hilo de aire frío que recorrió la sala, una lámpara que parpadeó 3 veces como si quisiera recordar una culpa antigua, un cuadro que, por un instante, dejó ver otra escena detrás de la pintura. Todo parecía indicar que el archivo de la casa se movía para no perder la respiración de lo que había sido y para exigir, a cambio, una memoria nueva capaz de sostener lo que vendría después. En mi boca, las palabras que no decía se convertían en promesas envueltas en silencio, promesas de límites que no se negocian con la emoción, promesas de una frontera que no admite meros gestos de negociación. Ella, intencional en su quietud, dejó la habitación vacía de objetos que pudieran servir para una retirada ordenada. En su lugar, el aire llevó un rumor suave, como si la casa susurrara que hay caminos que no se deben recorrer cuando una puerta todavía no se ha cerrado por completo. Observé la cocina, cada estante, cada cajón, cada borde de la taza que alguna vez había compartido risas y café. Todo parecía haber sido reimaginado para sostener una separación que no se anunciaba con gritos, sino con una lógica de espacios y tiempos. En la repisa, las tazas se movían de a poco, ganando un ligero peso como si el mundo entero hubiera decidido empezar a medirse por esas pequeñas cosas que, hasta entonces, habían pasado desapercibidas. Fue entonces cuando volvió a cobrar sentido lo que la casa guardaba entre sus vigas y sus maderas, que la memoria no necesita de palabras para recordarse a sí misma. La casa, consciente de estar en un límite, se convirtió en una sala de consultas silenciosas, donde cada objeto era un testigo y cada testigo un código para entender lo que no se dice. Yo, que hasta ese momento había hablado con la calma de quien sostiene una conversación que no quiere terminar, vi cómo, en esa quietud, la casa me entregaba un mandado sin palabras: establecer una frontera que no fueran capaces de traspasar con la simple presencia, sino que exigiera la aceptación de una nueva realidad. Ya que ella no esperaba que la voluntad de la casa se volviera tan obstinada, el silencio dejó de ser silencio para transformarse en un argumento que nadie podría refutar sin perder la noción de lo que significa pertenecer. En el pasillo, la luz encontró un ángulo que parecía dibujar un mapa de salida, pero cada ruta llevaba de regreso a la sala, como si la casa quisiera que la entendieras antes de abandonarla. La vibración en el zócalo creció apenas 1 centímetro, suficiente para que mis dedos, como sensores, capten la señal sin necesidad de palabras. Y entonces, en un instante que duró lo suficiente para convertirlo en certeza, supe que la noche no estaba esperando un veredicto definitivo, sino un movimiento calculado que mantuviera la posibilidad de volver a acercarse a la verdad sin quemar los puentes. La escena, en su quietud, se fue cerrando sobre sí misma. La casa parecía inclinarse, como si respirásemos juntos en el mismo aire, buscando la forma exacta de sostener lo que había sido y de decidir, sin gritos, qué podría seguir siendo. En ese susurro compartido entre paredes, la idea de un plan mayor comenzó a tomar forma. No era suficiente expulsar a alguien para reclamar la casa. Era necesario entender qué significa que una casa te pertenezca tanto como te pertenece a ti mismo el impulso de decir la verdad en voz baja. Y en medio de esa comprensión, descubrí que la noche no nos daba tregua, nos obligaba a aceptar que la memoria, para permanecer, exige una alianza que no se negocia con palabras vacías, sino con gestos que dejan huella en la madera y en el corazón de quien escucha. Ya que ella no esperaba que mi silencio se volviera un argumento más contundente que cualquier palabra, el aire de la sala se espesó, como si la casa hubiera apagado las voces para escuchar mejor lo que todavía no se decía. La maleta tembló un instante en sus manos y con la paciencia de quien sabe que cada gesto define un destino,
Ella dejó de mover objetos y se quedó midiendo mi respiración. Yo, por mi parte, avancé un paso sin alterar la calma, dejando que el mantel hiciera un leve sonido de tela al rozar la mesa, un latido mínimo que parecía marcar el inicio de una nueva lectura de las paredes. La casa, en su silencio, comenzó a revelar señales que antes parecían invisibles. Un zócalo que vibraba con un susurro contenido, una persiana que se adentraba en la habitación 3 centímetros y dejaba escapar un hilo de claridad que no llegaba del exterior. En la pared, un marco de madera se deslizó con la lentitud de un acorde que se prepara para una nota grave. Detrás de la estantería, el rumor de una puerta oculta hizo temblar ligeramente la madera del piso, como si un secreto enterrado por generaciones quisiera, por fin, asomar la cabeza y presentarse sin pedir permiso. El mapa de la casa no era más que un archivo vivo que se actualizaba con cada decisión. Una ruta grabada en la textura de la pared, un entrelazado de clavos que dibujaba un camino de regreso a una verdad que nadie se atreve a nombrar en voz alta. Ella adelantó una mano para tocar el borde del estante, pero la propia madera pareció contenerla, dejando que el instante quedara suspendido entre lo que se quiere y lo que la casa insiste en recordar. El silencio volvió a tomar forma de promesa silenciosa. No es suficiente reclamar el espacio si no se aceptan sus condiciones, que suelen ser una memoria heredada y un pacto que no se firma con palabras, sino con gestos que sostienen lo impensable. Fue entonces cuando la casa reveló su juego final, una ventana que parecía dar al jardín, pero cuyo vidrio, al apartarse, dejó ver un corredor estrecho detrás de la pared, un pasillo secreto que llevaba a una habitación pequeña, llena de objetos que no pertenecían a esa noche, sino a siglos de la misma historia. Las fotos descolgadas del polvo que, al mirar, mostraban rostros que no eran de esta generación, pero que parecían custodios de una legitimidad más antigua que las disputas. El aire olía a memoria húmeda, a cera derretida y a madera que aprendía a respirar de nuevo. La nuera dio un paso atrás, como si el umbral que creía suyo se hubiera desvanecido en una neblina fría. Quiso hablar, pero se descubrió sin palabras, porque las palabras ya habían sido consumidas por el silencio de la casa. Yo no di ningún paso hacia ella para acercarla a la verdad que la casa ya sabía. Simplemente mantuve la mirada, dejando que el cuerpo de la casa hablara por haceres, por señales, por el peso de lo que quedó enterrado en las vigas. La escena se volvió un corredor de sombras. Cada objeto que se movía parecía acercar el destino de todos a una única decisión que aún estaba por escribir. Y entonces el secreto mostró su rostro con la sutileza de un truco de magia antigua. El pasillo conducía a un lugar que no tenía puerta visible, una habitación que parecía haberse construido después de la casa, para que quien entrara allí entendiera que pertenecer no se reclama, se reconoce. En esa habitación, un cuaderno viejo reposaba sobre una mesa, cubierto de polvo fino y de una tinta que parecía latir. Al tocar la portada, el cuaderno dejó escapar un suspiro de papel y, al abrirse por sí solo, reveló trazos de una historia que no era la nuestra, pero que, de algún modo, nos enseñaba a leer la nuestra. En las primeras páginas, una frase escrita con la precisión de un juramento decía: «Pertenecemos a la memoria de estos muros cuando elegimos mantener la verdad por encima de la comodidad». La casa, como un actor que guarda su propio guión, dejó claro que la noche no se cerraría con un puñado de objetos devueltos, sino con una aceptación. Aceptar que la propiedad puede ser un pacto entre generaciones, no una imposición de una sola voluntad. La nuera cerró el cuaderno con el pulso tembloroso y por primera vez desde que cruzó el umbral pareció entender que la pertenencia que reclama no es solo de cuerpos, sino de historias que se las arreglan para seguir vivas cuando nadie está mirando. El silencio volvió a su refugio, pero ahora era un silencio que sabía dónde miraba y qué esperaba. La casa, satisfecha con el eco de esa comprensión, dejó que un último detalle sellara la escena. La lámpara de la mesa se encendió con una luz más templada, como si la casa hubiera decidido iluminar una salida sin necesidad de gritos. En la penumbra, las sombras se acomodaron en su sitio, y la habitación pareció suspirar, no de alivio, sino de un acuerdo recién encontrado. Ya no era una lucha por el espacio, era una conversación sobre lo que significa habitar, lo que implica recordar,
lo que exige permitir que el pasado permanezca para sostener el futuro. Y, en esa promesa muda, la noche dio un paso hacia el amanecer sin dejar de guardar su secreto. El amanecer no trajo claridad, sino un respiro que parecía abrir una rendija en la memoria. El pasillo secreto, oculto detrás de la pared, que siempre parecía respirar cuando nadie miraba, se dejó entrever con una claridad que parecía haber sido diseñada para no asustar, sino para invitar a entender. La casa, consciente de que la noche había guardado su secreto con paciencia de siglos, permitió que un hilo de aire frío rozara mi nuca y se quedara suspendido allí, como una palabra que aún no quiere decirse en voz alta. La habitación pequeña, aparición dentro de la casa como un susurro de otro siglo, estaba llena de objetos que no habían formado parte de la última década. Una mesa baja cubierta de polvo tan fino que parecía nieve, una docena de fotografías en blanco y negro que mostraban otros rostros que, sin embargo, hablaban de la misma historia que nos tocaba vivir. Sobre la mesa, un cuaderno viejo reposaba abierto, como si alguien hubiese dejado allí una conversación a medio terminar. Al tocar la portada, el cuaderno dejó escapar un suspiro de tinta seca. Las páginas se giraron por sí solas hasta detenerse en un pasaje que describía, con una precisión que parecía taller de relojería, la necesidad de entender que pertenecer no es poseer, sino sostener la memoria cuando la comodidad empuja a abandonar lo que revela. La nuera, que había dejado la maleta apoyada en la sombra de la puerta, dio un paso hacia adentro y por primera vez en mucho tiempo dejó que sus ojos se quedaran un instante más que el pudor de la forma permitía. No era ya la figura que venía a reclamar un dominio. Era alguien que parecía medir el peso de cada objeto como si cada peso fuera una decisión que podía inclinar la balanza de una vida entera. Su respiración se convirtió en un puente entre el silencio de la casa y la voz que, a veces, se atreve a nacer solo cuando los muros escuchan hartos. En la esquina, la lámpara de mesa dejó caer una luz más cálida, y el fleco de la sombra sobre la pared dibujó una ruta de salida que no llevaba al exterior, sino a un interior que hasta ese momento había estado custodiado por la quietud de lo cotidiano. El mapa que la casa mantenía en su espesor, hecho de clavos, quicios y costuras de madera, se actualizó con una nueva línea, aquella que conectaba lo que parecía imposible de separar, lo que la vida de antes decía que era suyo y lo que la casa exigía como herencia compartida. En cada esquina, los objetos repetían el mismo aviso, como si la casa hablara en un idioma antiguo que solo se entiende cuando la voz de quien escucha es también la voz de quien pregunta. El cuaderno terminó de abrirse ante mí y descubrió una página que, aunque no estaba escrita para nuestro presente, parecía haber sido escrita para guiar un encuentro. En letras que imitaban la disciplina de un juramento, se leía, sin necesidad de nombres, una advertencia y una promesa. Pertenecemos a la memoria de estos muros cuando elegimos sostener la verdad, incluso cuando esa verdad desarma la comodidad de lo conocido. No era una sentencia de propiedad, era una invitación a reconocer que la casa no es un cuerpo que se hereda con papeles, sino un archivo vivo que exige, para permanecer, la participación de todos los que la habitan. El texto, lejos de imponer, ofrecía una llave, el permiso para mirar la historia sin cerrar la puerta a la posibilidad de que la historia, de alguna manera, nos rediga a nosotros. La nuera cerró el cuaderno con la delicadeza de quien sabe que lo que está tocando no es solo papel, sino un espejo. Su gesto fue, al mismo tiempo, una aceptación y una reconstrucción. Aceptaba que la casa podía sostener una verdad que no era solo suya ni mía, y reconstruía la idea de que una casa, para recordar, necesita recordar conmigo a aquellos que ya no están y a los que aún están por venir. Yo, por mi parte, me mantuve quieto, dejando que el silencio fuera un idioma que no necesita intérpretes para ser entendido. Cuando al fin habló, fue con la voz baja de alguien que ha aprendido a escuchar antes de hablar. No era una rendición ni un asentimiento fácil, sino una promesa de permanecer sin claudicar ante la memoria que la casa estaba obligada a conservar. La casa, en su manera sutil de mostrar poder sin levantar una sola voz, inauguró un nuevo tipo de presencia, no la de un dueño que reclama, sino la de un guardián que registra. Los objetos, uno a uno,
parecieron entenderlo y, como respondedores de un acorde antiguo, ajustaron su peso, su posición y su brillo para dejar claro que la convivencia entre generaciones no se resuelve con expulsiones, sino con una renuncia compartida a convertir la casa en un campo de batalla. E incluso la luz, que a veces había parecido agresiva, se endulzó en la penumbra de la habitación, como si la casa quisiera recordar que la claridad también puede ser una forma de gentileza cuando se enfrenta a una verdad que duele. En ese tránsito entre la vigilia y el sueño que se parece a la memoria, la nuera dio un paso más cerca de la ventana que parecía dar a la realidad exterior y, sin embargo, mostraba un corredor de sombras que conducía a la pared misma. Allí, en ese borde entre lo que se ve y lo que está por ver, comprendí que la casa no estaba pidiendo permiso para cambiar de dueño, estaba pidiendo, de nuevo, que se cambiara la forma de mirar. No era la reclamación de un trono, era la exigencia de una reconciliación, el reconocimiento de que la pertenencia no es una etiqueta en la puerta, sino un pacto que se renueva cada vez que alguien decide mirar la memoria sin perder de vista el presente. La madrugada se afianzaba con su frío particular, y el cuaderno, ya cerrado, dejó entre sus hojas una última impresión que parecía respirar, el compromiso de no permitir que el nombre de la casa se convierta en una simple firma, sino en una historia que se nutre de quienes la habitan y de quienes la escuchan. Y en medio de ese pacto encendido por la paciencia de la madera y el pulso de las paredes, la nuera y yo supimos, sin tener que decirlo en voz alta, que la noche había dejado atrás sus sombras para traer una claridad más paciente, que pertenecer es, ante todo, un modo de recordar que no se salva a nadie si se olvida lo que se ha soportado juntos. La casa, satisfecha con la forma en que la conversación se estaba definiendo, no dejó de presentar una última escena. El corredor secreto parecía respirar de nuevo, como si una puerta invisible se hubiera abierto apenas lo suficiente para dejar pasar un rumor de otras historias que la casa había guardado en silencio durante generaciones. Caminamos juntos hacia ese pasaje, no para escapar, sino para entender la promesa que se hacía entre paredes, no expulsar a nadie que ya está aquí, sino invitar a la memoria a ocupar un lugar más amplio dentro del mismo techo. Y así, con una respiración que parecía una cuerda tensada, la noche se convirtió en un preludio de un día que prometía empezar de nuevo, con la humildad de quien sabe que la verdad no se reclama con violencia, sino con la paciencia de quien escucha lo que la casa quiere que escuchemos. Ya que ella no esperaba que la casa se volviera tan paciente, la noche parecía haber aprendido a respirar con nosotros. El pasillo secreto, que hasta entonces había sido apenas un susurro entre paredes, se dejó ver con la claridad de un mapa que se desdobla sin miedo ante la curiosidad de quien quiere entender. El corredor, envuelto en una penumbra que parecía más bien un permiso para mirar sin prisas, nos condujo a una habitación que no figuraba en ningún plano de la memoria familiar, pero que la casa, con su voz muda, declaraba como parte de su propio archivo. La nuera avanzó, y cada paso parecía medir la distancia entre lo que se había ganado y lo que se estaba aprendiendo a dejar atrás. No traía más que la maleta que había traído desde el principio, pero su mirada cargaba un peso diferente. Ya no era un objeto de disputa, era un testigo de una posible reconciliación entre dos mundos que hasta ahora habían disputado por la misma casa. En la habitación pequeña, la atmósfera tenía algo de consagración. Una mesa baja, una lámpara de luz cálida y un cuaderno viejo que reposaba al alcance de la mano, como si alguien hubiera dejado allí una conversación incompleta, esperando a que alguien la retomara. Al tocar la portada, la nuera dejó escapar un suspiro que no era de alivio ni de cansancio, sino de la certeza de que la historia contenía más capas de las que el silencio permitía ver. Abrí la tapa, no para revisar palabras ya escritas, sino para entender qué tipo de promesas podía contener ese objeto que parecía habitar un estrato más profundo que el de los objetos cotidianos. Las páginas crujieron con una voz que parecía venir de otra época, y al pasar mostraron dibujos de planos y líneas que trazaban rutas invisibles a simple vista, rutas de luz, rutas de sombra, rutas de regreso a una memoria que la casa insistía en conservar sin perder la posibilidad de que alguien más la acompañara. La memoria de la casa, pensé, no es estática ni se agota en un linaje de papeles y herencias.
Es un archivo vivo que respira con cada decisión, que se reescribe con cada gesto que preserva o rompe la quietud. En esa habitación, la casa parecía mostrar su guión. No era una traición de generaciones, sino una invitación a elaborar una convivencia que no sofocara a ninguno de los dos actores, sino que les ofreciera un lugar común donde la verdad pudiera habitar sin necesidad de gritos. El cuaderno, al abrirse solo, dejó ver una página que no hablaba de leyes ni de derechos, sino de una idea. Pertenecer no es poseer, sino sostener la historia con las manos limpias de quien entiende que la casa somos todos los que la tocamos, aunque a veces parezca que queremos tocarla desde direcciones opuestas. La nuera, con la calma que solo da la experiencia de haber vivido entre paredes que han visto demasiado, leyó en voz baja esas palabras que parecían haber sido escritas para este instante. Pertenecemos a la memoria de estos muros cuando elegimos sostener la verdad, incluso cuando esa verdad desarma la comodidad de lo conocido. Pero ahora, con la habitación abierta ante nosotros, la verdad tenía forma de plan y no de sentencia. Hablamos, sin palabras ruidosas, de un pacto, no un contrato que saca a alguien por la fuerza, sino una promesa de sostener la casa en su doble origen, que cada objeto tenga su peso y su voz, y que la memoria de quienes la habitaron, vivos o ya perdidos, siga teniendo lugar en el mismo techo. La casa, que había aprendido a ser juez y testigo a la vez, se convirtió en un interlocutor silencioso que, sin alzar la voz, mostraba de forma tangible cómo podría funcionar ese pacto. El mueble, la lámpara, las fotografías en blanco y negro, todo parecía presentar un menú de posibilidades. Un espacio reservado para la historia que no se había contado, otro para la historia que aún podía escribirse. En ese juego sutil, la casa marcó un límite con una suavidad que no dolía, un límite que era, a la vez, un puente. Y de pronto, en la penumbra de la habitación, la idea de un juramento compartido empezó a tomar forma con la nitidez de una constelación recién dibujada. No expulsar a nadie que ya está aquí, sino invitar a la memoria a ocupar un lugar más amplio junto al presente, sin que ninguno de los dos se sienta traicionado por el otro. La tarde cernía su silencio sobre la casa como una sábana fría que, sin embargo, podía volverse refugio. Caminamos de un extremo a otro del cuarto, tocando objetos que parecían prestar su peso para sostener una responsabilidad mayor, la responsabilidad de no convertir la casa en un escenario de lucha, sino en un escenario de memoria compartida. La nuera alzó la vista y por primera vez dejó que algo parecido a la ternura cruzara su rostro, no la ternura ingenua de quien renuncia, sino la ternura fuerte de quien comprende que la pertenencia no se gana quitando la casa a alguien, sino entregando a la casa la posibilidad de seguir siendo hogar para todos los que llegarán después. Al salir de la habitación, el pasillo parecía haberse estrechado para dejar paso a una respiración conjunta. La casa, con su voz sin palabras, nos mostró otra salida, no la de abandonar, sino la de elegir juntos qué significado darle a ese techo que ya no pertenecía a nadie en particular, sino a la historia que, de una vez por todas, estaba dispuesta a ser compartida. Regresamos a la sala con un silencio que sonaba a consenso, un silencio que no negaba el pasado, pero que le daba permiso para coexistir con un futuro que aún estaba por escribirse. Y en ese silencio supe que la noche había dejado atrás su antiguo juego de luces para entregarnos una tarea más humana, aprender a habitar la memoria sin herir la presencia del otro y entender que el verdadero poder de una casa no está en quien la reclama, sino en quien está dispuesto a cuidarla junto a los demás. La promesa quedó suspendida en el aire, como una palabra que no necesita ser gritada para hacerse real. La casa, satisfecha con la dirección que tomábamos, dejó que el último respiro de la tarde se convirtiera en una primera nota de un nuevo acuerdo. No expulsar, no ceder por completa, sino redistribuir la atención, el peso y el cuidado. Y así, al cruzar de nuevo el umbral que nos había distinguido hasta ese momento, supimos que la casa seguía siendo nuestra, no porque nadie la posea, sino porque todos la defendemos para que continúe diciendo en cada rincón que pertenecer es recordar juntos lo que nadie podría olvidar solo. El peso de la palabra no pronunciada se quedó suspendido en el aire,
y la casa, como un organismo antiguo, parecía respirar con nosotros cuando la verdad se decía sin gritos. Caminamos de regreso por el pasillo que ya sabía nuestro recorrido, dejando que la luz de la mañana jugara entre los objetos como si cada cosa fuese un testigo nuevo de una convivencia posible. La nuera, con la maleta finalmente quieta en el suelo, dejó escapar una mirada que mezclaba alivio y la certeza de un futuro que no se impone, sino que se acuerda. En la habitación pequeña, el cuaderno reposó como un faro apagado que, al tocarlo, parecía encenderse con una promesa. La portada, fría al tacto, se volvió cálida ante el pensamiento de que las páginas siguientes podrían contener esa dicha de compartir sin heridas. Al abrirlo, las líneas parecían moverse con una respiración lenta, como si cada trazo recordara que pertenecer no es poseer, sino sostener la memoria con las manos limpias de quien comprende que el hogar es un pacto entre quienes lo habitan. Las imágenes, las rutas dibujadas, las notas en tinta que parecían latir, todo indicaba que la casa no reclamaba dominación, sino un baile silencioso de derechos y deberes mutuos. La nuera habló por primera vez, con una voz que dejaba visible una nueva paciencia. No una capitulación, sino una reconciliación que nacía de entender que cada objeto y cada recuerdo tiene un peso distinto y un lugar exacto para seguir contando la historia sin herir a nadie. Yo asentí, sin necesidad de palabras, dejando que esa lectura compartida encontrara su firma en el silencio. La casa, satisfecha, dejó que la penumbra se disolviera en una claridad serena, una luz que no desnuda, sino que acompaña, y el zócalo, antes tembloroso, parecía respirar con menos esfuerzo, como si la memoria de años pasados se hubiese acomodado a un presente que no busca ganadores, sino guardianes. Regresamos a la sala como quien regresa a un puerto seguro, con la certeza de que la casa seguirá siendo nuestra, porque todos la defendemos para que siga hablando en cada rincón, recordando juntos lo que nadie podría olvidar solo. La promesa quedó impresa en el aire, no expulsar, no ceder por completo, sino redistribuir la atención, el peso y el cuidado. Cada esquina una historia, cada gesto una clave para sostener esta convivencia que se aprende día a día sin prisa ni violencia. Y así, bajo una luz que parece prometer un mañana, supimos que pertenecer es, ante todo, recordar juntos lo que la casa ya sabe, que el hogar no es un trono, sino un nudo de memorias que nos coloca a todos dentro de la misma historia.